Hola, hoy vamos a hablar sobre el sistema endocrino. También es conocido como sistema hormonal, pues porque es todo lo relacionado con las hormonas, producción de hormonas, actuación de las hormonas, todo, pero no se llama sistema hormonal, sino que se llama sistema endocrino porque son las glándulas endocrinas las que producen las hormonas. Pero entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Es un conjunto de órganos que están repartidos por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Tenemos estos órganos están en el cerebro, están en nuestro cuello, en nuestro estómago, pues en el interior de la zona abdominal. Bueno, están repartidas por todo el cuerpo, esas glándulas están repartidas por todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que hacen? Ellas liberan esas sustancias químicas que se llaman hormonas y las liberan a la sangre. La liberan a la sangre y la sangre, bueno, el sistema circulatorio es el que se encarga de repartirlas por todas las células. Eso es el sistema endocrino. Sin embargo, el sistema endocrino actúa de una manera particular y es que estas glándulas, como nosotros las vemos aquí, tenemos una glándula de color amarillo, tiene células endocrinas, ¿cierto? Y esas glándulas liberan esa sustancia química que se llama hormona, la libera la sangre y la sangre la reparte por todo el cuerpo. Pero hay unas hormonas que llegan a células que no necesitan actuarse ahí, ¿cierto? Ahí estas, por ejemplo, tenemos aquí estas del sistema nervioso. Estas células del sistema nervioso reciben esa hormona, pero no hay ninguna actuación. ¿Por qué? Porque no existe ningún receptor. En cambio, por ejemplo, si vemos una de estas células que tenemos aquí abajo, estas células del sistema muscular, este tejido muscular, reciben las hormonas y tienen unos receptores específicos para que esa hormona actúe. Así es como funciona. Si no existe ese receptor específico, entonces esa hormona, por mucho que esté en la sangre, no podría actuar, no podría funcionar. De todas maneras, hay dos tipos de hormonas. Entonces, si ya sabemos cómo funciona, ¿cierto? Pero tenemos que diferenciar dos tipos de hormonas. Están las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas. Las hormonas proteicas son estas, son las hormonas que son hidrosolubles. ¿Hidrosolubles qué quiere decir? Que se pueden disolver en el agua. Y ustedes ya saben que las células, la membrana de las células está formada por fosfolípidos y esos lípidos no dejan que nada que sea hidrosoluble pueda atravesar. Entonces, en este caso, este tipo de hormonas que son proteicas necesitan esos receptores que están ahí en la membrana plasmática, en la membrana celular, y esos receptores hacen que pueda recibirse esa hormona y pueda actuar. Si no existe ese receptor, entonces la hormona no puede actuar en esa célula. El otro tipo de hormona es la hormona esteroidea y la hormona esteroidea no es hidrosoluble, sino que es liposoluble. Y como es liposoluble, quiere decir que no se disuelve en agua, sino que se disuelve en lípidos, en grasas. Por lo tanto, esta hormona puede atravesar la membrana celular y puede actuar libremente sin ningún inconveniente. No necesita de ese receptor específico de hormona. Un ejemplo de hormona esteroidea, pues tenemos, o sea, que puede actuar en cualquier célula, puede atravesar cualquier célula, es por ejemplo los estrógenos en las mujeres. Los estrógenos de las mujeres pueden actuar en todas las células y no necesitan esos receptores específicos. En cambio, las hormonas proteicas, un ejemplo de hormona proteica es por ejemplo la insulina que se produce en el páncreas es la que es necesaria para desdoblar la glucosa. Entonces, sin la insulina, esa glucosa pues no podría actuar y nosotros consumiríamos glucosa, bueno, azúcar, ¿cierto? Consumiríamos la glucosa y no la aprovecharíamos y no obtendríamos la energía necesaria que obtenemos de una glucosa, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la insulina y la insulina es es proteica porque necesita de ese receptor. Bueno, el sistema endocrino está presente en todos los seres vivos, en todos. En las plantas lo vamos a ver en otro video. En el caso de los invertebrados, en los casos de los invertebrados se ocupa de muchas funciones.
se ocupa de la regeneración de tejidos. Por ejemplo, si nosotros vemos un invertebrado como una estrella de mar, la estrella de mar cuando pierde uno de sus brazos, pues gracias al sistema endocrino, esas hormonas liberan esta regeneración para que se pueda volver a crecer ese bracito de esa estrella de mar. Tenemos también en el crecimiento, tiene funciones de crecimiento de los seres invertebrados, por ejemplo, bueno, sí, pues para que crezcan, para que sean más grandes. En el caso de la supervivencia, tenemos uno de los ejemplos que más son conocidos, son en el caso de los pulpos, que los pulpos liberan una tinta, esa tinta es una sustancia endocrina, es una hormona, y esa tinta la libera pues para poder distraer a su enemigo y poder sobrevivir y librarse de su depredador. En el caso de la muda es cuando los invertebrados que tienen exoesqueleto, estos invertebrados cuando empiezan a crecer mucho y como el esqueleto es exterior, entonces ya no cabrían en ese esqueleto, en ese exoesqueleto, entonces se libera esa sustancia de la muda, esa hormona que produce la muda y esa hace que cambie, que se libere de ese exoesqueleto y se genere un nuevo exoesqueleto. ¿Listo? Ese es el proceso de la muda. Y procesos de metamorfosis, pues que también son súper conocidos. Por ejemplo, el que más conocemos es el de la mariposa, que es un huevo, eclosiona el huevo y se forma la oruga pues libera una sustancia cuando la oruga se alimenta bien y está crecida y pues tiene la posibilidad de seguir con su proceso de metamorfosis, pues entonces se libera unas hormonas específicas para que se forme la crisálida, es decir, como la pupa de la, de la mariposa y luego pues se producen nuevas hormonas para que se libere la mariposa ya como adulto. En el caso de los vertebrados, que es lo que vamos a hablar más específicamente el día de hoy, el sistema nervioso es el que controla todo el sistema endocrino. Este sistema nervioso como por el medio del hipotálamo. El hipotálamo hace parte del sistema nervioso, pero este hipotálamo también hace parte del sistema endocrino porque libera unas hormonas que activan las otras glándulas. Sin este hipotálamo, las hormonas no podrían comenzar a funcionar, no sería viable. Y también existen unas glándulas que liberan unas hormonas específicas para diferentes funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, digamos, una glándula que sería la tiroides, por ejemplo, esa tiroides no se encarga de liberar todas las hormonas, se encarga de liberar unas hormonas específicas, que es la tiroides, es la tiroxina, por ejemplo. Ahora, tenemos las glándulas suprarrenales, se encargan de liberar el cortisol y así sucesivamente. Cada glándula libera una hormona específica o varias, bueno, una no, libera varias hormonas específicas, pero son todas diferentes. Vamos entonces a ver cuáles son las funciones del sistema endocrino. Son 5 funciones del sistema endocrino. La primera función es que las hormonas ejercen una coordinación química de todo el ser vivo. O sea, hace que nosotros estemos coordinados en todos nuestros órganos para que no haya órganos ni sistemas aislados. Entonces, primero, coordinación química de todo el ser vivo. Segunda función, regulación de la conducta. Hay personas que son muy agresivas o personas que son muy pacientes y eso está mediado por la cantidad o la ausencia, ¿sí? por la cantidad de hormonas que tenga o por la ausencia de hormonas que tenga, ¿cierto? También tenemos la tercera función, que es la coordinación y regulación del metabolismo, del funcionamiento de los órganos internos. Nosotros somos o gordos o delgados dependiendo de las hormonas. Si nosotros tenemos un metabolismo muy acelerado, muy rápido, entonces nosotros vamos a ser delgados y esbeltos. Si tenemos un metabolismo lento, entonces por muy poquito que comamos, vamos a ser muy obesos. Entonces hay personas, yo sé que ustedes han conocido a alguna persona que, por ejemplo, que coma y coma y coma y coma y desayuna 3 veces y almuerza 3 veces y come y come y come y come y es delgado, flaco y no engorda. Y ese tipo de personas es que tienen metabolismo muy rápido, entonces esto es regulado por el sistema endocrino.
por las hormonas. No solamente hablamos de ser gordos o flacos, de el crecimiento, de la estatura. Nuestro desarrollo y nuestro crecimiento también está regulado por el sistema endocrino. Por ejemplo, cuando uno está pequeño, uno está niño o joven, y empieza a ver pues como lo del sistema endocrino, va al médico y le dicen, no, es que usted debería tener una estatura específica, por ejemplo, y usted está bajito de estatura, entonces lo mandan donde el endocrinólogo y le dicen, no, vamos a mirar a ver qué es lo que pasa, por qué no estás creciendo como deberías estar creciendo, ¿cierto? Y eso más le pasa a los niños y a los jóvenes, pues porque son los que están en etapa de crecimiento. Y tenemos la última función, la quinta función, que es la regulación de los ciclos reproductivos. Entonces, mire que no solamente las hormonas se encargan de la parte reproductiva, esta es una de las funciones. Miren todas las otras funciones que tiene el sistema endocrino, las hormonas. Por eso cuando dicen, ay, no es que tiene las hormonas alborotadas, esa mujer tiene las hormonas alborotadas, o ese hombre tiene las hormonas alborotadas, no está hablando pues de todas las hormonas. Muy pocas hormonas se encargan de la parte de la reproducción, de los ciclos reproductivos. Miren todas las otras funciones que tiene el sistema endocrino o las hormonas, que no solamente es sobre o relacionado con la parte sexual. Y pues como les dije ahorita, algunas hormonas actúan de acuerdo a la presencia o la ausencia. Si existe una hormona en el cuerpo, en este momento, en tal parte, va a tener una actuación, va a tener un efecto. Pero si no existe, también va a tener un efecto. Si no existe esa hormona, también va a tener un efecto en el cuerpo. Vamos a ver entonces unas de las glándulas endocrinas. Son varias, entonces voy a parar un momentico y ya nos volvemos a ver.